Bien chicos, ya para terminar, lo que voy a hacer ahorita es un breve repaso de materia de undécimo y lo voy a hacer resolviendo las preguntas de undécimo, de materia de undécimo que vienen en el examen del técnico. Entonces igual, si tienen el examen por ahí, ojalá es tenerlo a mano para que vayan repasando, y si no lo tienen a mano, entonces ahí me lo piden y yo se los paso. Para eso voy entonces a repasar preguntas del examen del técnico, pero tomé esta antes de empezar, que esta es del nocturno del año pasado. El primer tema que nosotros habíamos visto en quinto era función inversa. Entonces decía esta pregunta: considere las siguientes representaciones gráficas de las funciones lineales f, g, h y j. De ellas, ¿en cuál o cuáles se representan una función y su función inversa? Ok, entonces esto era sencillo. La prueba era trazar la recta y igual x, que era la función identidad. Esa recta es esa de acá. Y si esa recta da el efecto espejo, ¿qué quiere decir el efecto espejo? Que si yo imagino que doblo una hoja de papel por esa recta, voy a imaginar entonces o voy a visualizar que todas las partes de la recta coincidan, o sea, que se dé el efecto espejo. Si ustedes observan, el efecto espejo solo se da en esta segunda. Entonces, ¿cuáles corresponden a una función y su inversa? Las funciones h y j son inversas, entonces ahí sería en solo la 2. Esta es la pregunta, una de las preguntas del técnico, la 27. Si f es la función dada por f de x igual 7 menos x medios, entonces, ¿cuál es el criterio de la función inversa de f? Ok, veamos entonces. El criterio de f es este. Entonces, el primer paso que yo les había dicho era que en vez de una f escriban una y. Entonces, queda y igual 7 menos x medios. El siguiente paso que ustedes van a hacer para hallar el criterio de la inversa es intercambiar las x y las y. Entonces, en donde hay una y escriben una x y donde hay una x escribían una y. Entonces, quedaba 7 menos y medios. Para hallar el criterio de la inversa, ya lo que quedaba era despejar a la y. Entonces, este 2 que divide pasa a multiplicar. Queda 2x es igual a 7 menos y. 7 que está positivo pasa a restar. Entonces ya más o menos vean cuál puede ser la opción correcta. Quedaría 2x menos 7 es igual a menos y. Y este menos y es como tener a un menos 1 multiplicando a la y. Entonces ese menos 1 que multiplica pasa a dividir. Queda 2x menos 7 entre menos 1 es igual a y. Y esto, al hacer 2 entre menos 1, les va a quedar menos 2. Y menos 7 entre menos 1 les va a quedar 7 positivo. Ya el 1 abajo no lo pongo, eso es igual a y. Entonces, la respuesta correcta ahí sería la que aparece como menos 2x más 7. Si ustedes observan, la opción correcta es la opción B, solo que intercambiaron el orden, donde está el 2 negativo y el 7 positivo. Entonces la opción correcta es esta de acá. Si alguno de ustedes me dicen, profe, yo no recuerdo cómo hacerlo en la manual, enséñeme cómo hacerlo en la calculadora, ok, les doy una pista para hacerlo en la calculadora. Voy a hacerla aquí en la calcu, aquí arriba. En la calculadora, la función f, ok, denle un valor a x. Por ejemplo, en la función f halle la imagen de 1. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a sustituir en f la x por un 1. Entonces van a hacer 7 menos 1 entre 2. Si ustedes hacen eso, eso les va a dar 3. O sea que en la función f la imagen de 1 es 3. En la función inversa va a pasar lo contrario. O sea que la imagen de 3 más bien va a ser 1. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? En las opciones, prueben o sustituyan la x por 3 a ver cuál les da 1. Si ustedes lo hacen, la única que les va a dar es esta. Si ustedes hacen 7 menos 2 por 3, esa es la que da 1. Es como una pistilla para hacerlo en la cálculo. Ustedes eligen cuál usar. Dice la siguiente: si la función f está dada por f de x igual, esa es la 30 del técnico, 2 raíz de x menos 3 más 7, entonces, ¿cuál es la imagen de 19 para la función inversa de f? Ok, yo tengo la función f y dice que la función f es 2, que voy por ahí,
dice que la función f es 2 raíz de x menos 3 más 7. Me pide la imagen de 19. ¿Cómo se halla una imagen? Recordemos lo de los pies. Para hallar una preimagen hago una ecuación y para una imagen sustituyo. O sea, una imagen es sustituir, pero yo tengo que sustituir en la inversa de f, no en f, en la inversa de f. Entonces ahí tienen dos opciones. Hallar el criterio de la inversa de f para así poder sustituir, o recordar lo siguiente. Yo les decía a ustedes, en la función inversa se hace todo lo opuesto. Entonces, si yo les estoy dando el criterio de f y les pido la imagen de 19 en la función inversa, lo que es la imagen de 19 en f va a ser más bien la preimagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la preimagen de 19. ¿Y cómo se halla una preimagen? Una ecuación. Entonces hago la ecuación que dice que 2 por raíz de x menos 3 más 7 es igual a 19. Y como es una ecuación, la hago en la cálculo. Entonces, simple y sencillo. Si a ustedes les dan el criterio de f y les piden la imagen, pero en la inversa, hagan lo contrario. Si les piden la imagen, como es inversa, más bien hallen la preimagen. Y preimagen es ecuación. Entonces, vamos a hacer esa ecuación en la calculadora. Vamos a la calculadora a hacer esa ecuación. Hay cálculos que duran un poquito más, pero igual ellas siempre ahí les dan el resultado. Entonces, vean que esto es respuesta corta. Entonces, hacemos la ecuación que dice que 2 por la raíz de x menos 3, salimos de la raíz, hay que salir de la raíz, ¿verdad? Más 7 es igual a 19 y vamos a darle shift calc igual. Cada vez que es resolver una ecuación es shift calc igual. Ok, la respuesta correcta, todo depende ahí de cómo sea la cálculo de ustedes también, ¿verdad? La respuesta correcta es 39, entonces vamos a dar aquí la respuesta correcta en formato respuesta corta, es 39. Dice la 34, considere las siguientes proposiciones. Si f es la función dada por f de x igual logaritmo de x, entonces el criterio de su función inversa es f menos 1 de x igual 10 a la x. Si g es la función dada por 1 medio a la x, entonces el criterio de su inversa es g menos 1 de x igual logaritmo en base 2 de x. ¿Qué hay que recordar acá? Nos están hablando de función exponencial y logarítmica. Ejemplo, voy a explicarles un ejemplo. Si yo tengo una función exponencial puede ser, por ejemplo, 2 a la x. Recuerden que 2 se llama base. La inversa de la función exponencial es la función logarítmica. Entonces, la inversa se da siempre con logaritmo en la misma base de x. Estas dos funciones son inversas. Entonces, yo tengo acá una función que es logaritmo de x. Recuerden que cuando no aparece la base, ¿qué base hay ahí? Es base 10, ¿verdad? Entonces dice que si el criterio de su inversa es 10 a la x. ¿Sí? Nada más hay que ver que las bases sean las mismas. Esto es correcta. Tengo una función que es 1 medio a la x, es exponencial. Entonces el criterio de la inversa tiene que tener como base 1 medio también. O sea, el criterio de la inversa sería logaritmo en base a 1 medio de x. Pero resulta que en vez de 1 medio, ¿qué nos están dando acá? Un 2. Entonces, esta es incorrecta, ¿verdad? Verdaderas ahí sería solo la 1. Esta 35, igual del técnico, es sobre función exponencial. Considere la siguiente representación gráfica de la función exponencial f dada por f de x igual a la x. Vean que el criterio es de una función exponencial y observen la gráfica. Es una función exponencial decreciente y recuerden que la exponencial es asíntota al eje x y que al eje y siempre lo va a intersecar en 0,1. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la imagen de menos 4? Entonces necesitamos averiguar la imagen de menos 4. Menos 4 está como por aquí. Entonces yo necesito hallar f, porque la función se llama f, la imagen de menos 4. ¿Cómo se hallaba una imagen? Sustituyendo
sustituyendo en el criterio. ¿Y cuál es el criterio? A la X. O sea que yo tendría que sustituir la X por menos 4. Lo que pasa es que esto no me va a tirar ningún resultado porque yo no sé cuánto vale la base. Entonces, antes de yo hallar la imagen de menos 4, yo tengo que saber cuánto mide la base. Y para eso es que me estaban dando este punto de acá. Ese punto de ahí es el punto menos 3,64. O sea que en esta función, cuando la X se sustituye por menos 3, el resultado da 64. O sea que en la función exponencial de esta función, cuando yo sustituyo la X por menos 3, tiene que dar 64. ¿Cómo hago para saber cuánto vale la base? Nada más despejo. ¿Cómo se despeja un exponente? Con la raíz. Entonces me queda la raíz de índice menos 3 de 64. ¿Ok? Averiguamos esa base. Y esa base, cuando ustedes la hacen en la calculadora, les va a dar 1/4. Listo, ya tenemos la base. ¿Para qué era que ocupábamos la base? Para poder hallar la imagen de menos 4. Ahora sí, la imagen de menos 4 es igual a la base, que es 1/4 elevado a la X, que ahora sí sustituyo, que es menos 4. Y si hacemos nosotros 1/4 a la menos 4, nos va a dar que la imagen de menos 4 es igual a, ok, hagamos esa operación de ahí, 1/4 a la menos 4, les va a dar a ustedes 256. Entonces la imagen de menos 4 es 256. Así quedaría. De esos habíamos hecho varios ejemplos, chicos. Cualquier cosa, revisar el folletito. Dice la siguiente: en un experimento biológico se determina que la cantidad PDT de células, eso es importantísimo. PDT es el número de células. A los T minutos, entonces T es tiempo. En minutos, hay que ver siempre en qué unidad está el tiempo, porque a veces hay que hacer conversiones. De iniciado el experimento está dado por, y tengo la función P de T, o sea, acá número de células igual a 50 por 5 elevado a la 0,5 por T, que son minutos. Esa es la función. ¿En cuántos minutos? O sea, ¿qué me están pidiendo? T. ¿En cuántos minutos a partir del momento en que se inicia el experimento habrá 1250 células? O sea, no tengo el tiempo, ¿qué tengo más bien? La cantidad de células. ¿Y quién es la cantidad de células? P de T. Entonces yo voy a tomar cantidad de células y lo voy a sustituir por 1250. Entonces, ¿qué me queda? Una ecuación. Es igual a 50 por 5 elevado a la 0,5 T. Como quedó una ecuación, ustedes lo que tienen que hacer es despejar y encontrar el tiempo. Esa ecuación la pueden hacer en la calculadora. Entonces vamos a ir a la calculadora y montamos esa ecuación en la calculadora. Entonces limpiemos ahí pantalla. Nos queda que 1250 es igual a 50 por 5 elevado a la 0,5, pero recuerden que la calcu solo resuelve con X, entonces en vez de T escribimos X y le damos Shift Calc igual. La calculadora puede tardar su tiempo, hay calculadoras que a veces tardan más que otras, dice que X es 4, entonces tenemos que el tiempo es igual a 4, o sea, esa es la respuesta correcta. Si ustedes me dicen, profe, el tiempo no, la calculadora mía tardó demasiado en resolverla, les recomiendo entonces, si la calculadora dura mucho, vean que la respuesta que estamos buscando acá es tiempo. O sea que si ustedes ese número lo sustituyen aquí, les tiene que dar 1250, entonces ustedes pueden probar. Si ustedes hacen 50 por 5 a la 0,5 por 4, eso es lo que da 1250. Si ustedes prueban con las otras opciones, por ejemplo, con la opción A, si ustedes hacen 50 por 5 a la 0,5 por, ¿quién es tiempo? 2, les va a dar diferente a 1250, entonces descartan la opción. Entonces tienen la opción de ir probando las opciones o hacerla en la cálculo. Todo depende de la velocidad de la calculadora de ustedes.
Estas dos las tomé del nocturno del año pasado, que son ecuaciones que se resuelven con logaritmos. Estas ecuaciones las vamos a hacer en la calculadora. Entonces tenemos lo siguiente, esa ecuación que vamos a hacer, vamos a montarla así como está en la calculadora. Vamos a la calculadora. Tenemos la ecuación, la digitamos así como está. Dice que 5 elevado a la x más 2 es igual a 7 y le damos Shift, Calc, igual. Ok, ahí la mía me la tiró rápido, menos 0,79, ahí esperemos la de ustedes. Algunos me dicen que van a llevar dos calculadoras, entonces ahí es esperar a ver qué pasa o cómo funciona la calculadora de ustedes. Dice que dio menos 0,79, entonces ¿qué tengo que hacer? Probar las opciones a ver cuál da menos 0,79. Evidentemente esta no es, esta tampoco, y lo que hacemos es probar las otras. Entonces vamos a probar las otras opciones a ver si nos da. Vamos a ver. Probemos la primera es logaritmo en base 10. Recuerden que logaritmo en base 10 es con esta tecla de acá. Entonces queda logaritmo de 7 menos 2 igual, no nos dio menos 0,79, tenía que darme lo que me había dado aquí, esa no es. O sea, tiene que ser la D, pero igual la vamos a probar. Cuando es logaritmo en cualquier base se hace con esta tecla. Cuando era logaritmo en base 10 era con esta y logaritmo natural era con esta. Entonces el logaritmo en base 5 de 7 es igual, ahí es menos 2. Menos 2, ok, igual, esa sí dio menos 0,79, esa es mi opción correcta. Ok, esa sería la opción correcta. La siguiente es simplificación de expresiones logarítmicas, ahí hay que recordar las propiedades. Recuerden que yo les decía que lo primero que se hace para simplificar, cuando ustedes les dan esta expresión y le dicen es equivalente a, equivalente quiere decir es igual, entonces es expresar como un solo logaritmo. Este 3 que está acá pasa a ser exponente, entonces queda logaritmo de a la 2500 menos logaritmo de a la 1000, pero ahora va a quedar elevado a la 3. Resolvemos esto, queda logaritmo de a la 2500 menos logaritmo de a. Recuerden que dos exponentes juntos se multiplican, entonces queda a la 3000. Me quedó una resta de logaritmos y recuerde que cuando los dos logaritmos se restan, los argumentos se dividen. Cuando era suma se multiplica, cuando es resta se dividen. Entonces queda logaritmo de a la 2500 sobre a la 3000. Pero todavía la respuesta no está, quiere decir que hay que simplificar más. Entonces queda logaritmo de a, y recuerde que cuando se dividen dos potencias se restan exponentes. A 2500 le resto 3000, me quedan menos 500. Pero cuando un exponente es negativo, recuerde que se pasa para abajo. Entonces la a tiene un 1 abajo, entonces esto se invierte, ¿se acuerdan? Entonces va a quedar logaritmo de 1 sobre 500. Cuando el exponente era negativo, yo le daba vuelta. Ahí es recordar propiedades. Esa sería la opción correcta. Voy con la 40. Esto es modelización. Dice 40 del técnico. En un experimento sobre el crecimiento de ácaros se seleccionan 1000 de ellos y se les proporciona alimento para su crecimiento y reproducción. En la siguiente tabla se registra semanalmente la cantidad de ácaros durante 3 semanas consecutivas. Entonces vean que tenemos X, que son las semanas, 1, 2, 3, cantidad de ácaros, en la semana 1, 4000, semana 2, 7000, semana 3, 10000. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el criterio que mejor modela la cantidad de ácaros en función de la cantidad de semanas luego de seleccionar los 1000 ácaros? Simplemente tienen que tomar esto y sustituir la X. ¿Quién es X? 1, 2, 3. O sea, tienen que sustituir la X por 1 y comprobar que dé 4000.
Sustituir la X por 2 y comprobar que dé 7.000. Sustituir la X por 3 y comprobar que dé 10.000. Cuando ustedes hagan la prueba van a ver que la opción correcta es la opción C. Si ustedes hacen 3.000 por 1 más 1.000, da 4.000. 3.000 por 2 más 1.000 da 7.000. 3.000 por 3 más 1.000 da 10.000. Por eso la opción correcta es esta. Entonces nada más pruebo las X, sustituyo acá y pruebo que el resultado me dé los que están acá. Otra manera también sencilla de hacerla era, recuerden que cuando ustedes tienen una función, por ejemplo, acá tengo 1 con, nada más para recordar, con 4.000, 2 con 7.000, 3 con 10.000. Yo les decía a ustedes que revisen los valores en Y, ¿verdad? Esta es la Y, esta es la X. Si ustedes al restar esto da lo mismo, la función es lineal. Pues, por ejemplo, entre 4.000 y 7.000 la diferencia es 3.000. Entre 7.000 y 10.000 la diferencia es 3.000. Cuando la resta daba igual, la función era lineal. Y la única lineal acá es la opción C, porque vean que la A es exponencial. Bueno, la B sí es lineal, entonces habría que descartar ahí. Y la D es cuadrática. Entonces recordar esa parte ahí también que yo les había mencionado. Esta de acá es de análisis, dice lo siguiente. Considere la siguiente información. Cada una de las siguientes figuras representa un resorte. En la figura M se muestra la longitud en centímetros de un resorte que no sostiene masa, o sea, no está holgado de nada, ¿verdad? Mientras que en cada una de las figuras N, O, P y Q se muestra la longitud del resorte cuando sostiene bloques de distintas masas. Ok, entonces vean lo que pasa con el resorte cuando está colgando un peso de 2 gramos, de 4 gramos, de 6 gramos, de 8 gramos. De acuerdo con la información anterior, la función que mejor se adapta para describir la longitud en centímetros del resorte en relación con la masa en gramos que sostiene corresponde a una función. Ok, ¿qué opinan ustedes que va a pasar con el resorte cuando yo cuelgue un objeto que, por ejemplo, pese 20 gramos? Entre mayor es el peso del objeto, el resorte se va haciendo cada vez más recto, ¿cierto? Por el peso. Y cuando se trata de una gráfica que tiene como forma una recta, estamos hablando de una función lineal. Entonces ahí es como leer la situación e interpretarla. La 42 igual es de modelización. Un padre decide darle a su hija de forma continua durante 14 días dinero, ¿verdad? Hablaba. Le dará 2 colones el primer día y para los demás días duplicará la cantidad de dinero del día anterior hasta llegar al día 14. De acuerdo con la información anterior, si X representa el tiempo en días y f de X representa la cantidad de dinero en colones que recibirá la hija cada día, el criterio que mejor se adapta para describir esa relación corresponde a... Ok, recuerdan que yo les mencionaba, por ejemplo, el crecimiento de bacterias, el mandar un mensaje. Es un crecimiento que se da de manera exponencial. Cuando yo digo que, por ejemplo, yo envío un mensaje y ese mensaje se lo envían a 3 personas más, o que una bacteria se duplica y las siguientes se siguen duplicando sucesivamente, ese crecimiento es un crecimiento exponencial, ¿ok? Entonces, ojo a lo que dice, le va a dar 2 colones el primer día y los demás días va a ir duplicando la cantidad de dinero. O sea, el primer día le va a dar 2 colones, el segundo día le va a dar 4 colones, el tercer día le va a dar 8 colones, ¿verdad? Entonces, ese tipo de crecimiento, ese tipo de situación es exponencial. Entonces, con solo eso sabemos que es esta opción. O pueden probar 2 a la 1 da 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, ¿verdad? O simplemente probar nada más. Vamos con la parte de estadística, recordar un poquito. Dice, considere la siguiente información sobre algunas medidas de posición de las edades en años cumplidos de los integrantes de 2 grupos de personas. Entonces yo les doy los 2 grupos de personas, ahí ven, el mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el máximo. Recuerden que de uno a otro hay un 25%, o sea, del mínimo al cuartil 1 hay un 25%, del cuartil 1 al cuartil 2 hay otro cuarto, otro 25%,
del cuartil 2 al 3 otro 25 y del cuartil 3 al máximo hay otro 25 para sumar un total del 100%. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. La mayor diferencia entre las edades de las personas del grupo A es 56 años. ¿Cómo obteníamos la mayor diferencia entre las personas? Restándole al máximo, restarle el mínimo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé yo la mayor diferencia en años de las personas del grupo A? A la persona mayor le resto la edad de la persona menor, o sea, vamos a hacer 56 menos 2 y esto da 54. O sea que la mayor diferencia de las edades es 54, no 56. Entonces esta es falsa. La siguiente dice, de acuerdo con el recorrido intercuartílico, ¿cómo se sacaba el recorrido intercuartílico? Cuartil 3 menos cuartil 1. En ambos grupos hay un 50% de personas cuyas diferencias entre sus edades no supera los 17 años. Ok, no nos piden calcular los cuartiles, sino que nos dicen que en ambos grupos, según el recorrido intercuartílico, que es cuartil 3 menos cuartil 1, ok, un 50% de las personas, o hay un 50% de las personas cuya diferencia entre sus edades no supera los 17 años. Entonces, calculemos el recorrido intercuartílico para el A, ok, hacemos entonces cuartil 3 menos cuartil 1. Si nosotros hacemos 35 menos 18, el recorrido intercuartílico a cada 17. Ahora hagamos el recorrido intercuartílico de B. Va a ser entonces 34 menos 19, ¿ok? Hacemos esa resta. 34 menos 19, eso va a dar 15, ¿ok? Entonces dice, en ambos grupos hay un 50% de las personas. Recuerden que del cuartil 1 al cuartil 3, ¿qué porcentaje hay? 50%. Entonces, hay un 50% de las personas cuyas diferencias, ¿cuáles son las diferencias? Lo que dieron los cuartiles entre sus edades, no supera los 17 años. ¿Es cierto? Si calculamos el 50% que hay de cuartil 1 a cuartil 3, las edades o la resta de esas edades no supera los 17 años, o sea, no es mayor. Cuando dice superar, no es mayor a 17 años. Entonces, verdaderas ahí serían ambas. Vamos con la siguiente. Considere la siguiente información. Ojo a lo que nos piden ahí. Voy a pasar de una vez a la pregunta. De acuerdo con la información anterior, el recorrido de los datos es menor en la venta del platillo. ¿Cómo se calcula el recorrido simple? Máximo menos mínimo, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es calcular el recorrido para cada uno. Entonces, por ejemplo, para sopa el mínimo es 12 y el máximo es 20. Ok, para pasta el mínimo es 9 y el máximo es 21. Para casado el mínimo es 3 y el máximo es 12. Y para ensalada el mínimo dice que es 15 y el máximo es 30. ¿De acuerdo? Entonces hallemos el recorrido, que es simplemente restando. El recorrido para sopa es máximo menos mínimo, es decir, va a dar 8. El recorrido para pasta va a ser entonces hacer la resta de 21 menos 9, esto nos va a dar 12. El recorrido para casado es 12 menos 3, o sea 9. Y el recorrido para ensalada es 30 menos 15, o sea 15. Dice, ¿dónde es menor el recorrido? Ok, la respuesta correcta ahí sería para sopa. Ahí es menor el recorrido. Sería la opción A. 49. Considere la siguiente información. Igual es del técnico. Vienen diagramas de cajas. Voy a hacer breve repaso acá de diagrama de cajas. En diagrama de cajas, chicos, recordemos lo siguiente. Los bigotes son los valores donde van a estar el dato mínimo y el dato máximo. Que ahí van a estar el mínimo y el máximo en los bigotes. En las cajas van a estar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Ok? Ahora, dice el siguiente problema. Leámoslo entonces.
En el siguiente diagrama de caja se presentan datos referentes a la temperatura promedio diaria en grados Celsius registradas durante 60 días consecutivos en las ciudades A y B. Ok, vea que acá viene la temperatura durante cuántos días. Son 60 días y recordemos que los datos se dividen en 4 partes iguales, o sea que cada parte tiene 15 días, entonces hay 15 días acá, 15 días acá, 15 días acá y 15 días acá. Y recordemos que cada parte representa un 25%, ¿verdad? Ojo, veamos la primera. En ambas ciudades, o sea, tanto en la ciudad A como en la ciudad B, un 25% de las temperaturas promedio fue igual o mayor a 17 grados. Aquí está 17 grados. En la ciudad A, ¿qué porcentaje tuvo temperaturas mayores o iguales a 17? Ojo, ya que está hablando de porcentaje. ¿Qué porcentaje hay acá? En el bigote, 25%. Entonces vamos bien. En la ciudad B, ¿qué porcentaje es mayor o igual a 17? Otro 25%. Entonces esta es correcta. Dice la segunda. En la ciudad B, entonces me enfoco solamente en la ciudad B, al menos un día se registró una temperatura menor o igual a 13 grados. Veamos, en la ciudad B, al menos un día se registró una temperatura menor o igual. Tal vez no menor, pero sí igual. Sí hubo un día, como mínimo, que la temperatura fue de 13 grados. Entonces ahí vamos bien. Mientras que en la ciudad A, al menos 15 días, se registró una temperatura promedio menor o igual a 13 grados. En la ciudad B, si alineamos acá con 13, ¿cuántos días hubo una temperatura menor o igual a 13 grados? Hubo 15 días y otra parte de acá, ¿verdad? O sea, hubo más de 15 días, de hecho. Pero acá dice al menos 15 días, o sea, al menos es como mínimo. Quiere decir que como mínimo en la ciudad A hubo 15 días donde la temperatura fue menor o igual a 13 grados. Es cierto. Tal vez no fueron 15 días, fueron más, pero por eso dice al menos. Entonces, esta es correcta y verdaderas son ambas. Esta es la 52. Dice, considere la siguiente información. La siguiente tabla muestra información relacionada con la cantidad de flores exportadas semanalmente en 4 empresas. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál empresa presenta menor variabilidad relativa en sus exportaciones semanales? Como repaso, para hallar la variabilidad, cuando ustedes les dan promedio y desviación estándar, cada vez que les den desviación estándar y para hallar la variabilidad, estamos hablando del coeficiente de variación. Y esa fórmula viene en el examen. ¿Cómo se halla el coeficiente de variación? Se divide la desviación estándar entre la media aritmética o promedio y eso va multiplicado por 100. Entonces vamos a hallar el coeficiente de variación para cada uno aplicando esa fórmula para ver dónde es menor la variabilidad. Entonces coeficiente de variación para la empresa X va a ser desviación estándar, que es 620, entre promedio, que es 4400 por 100, ¿ok? 620 entre 4400 por 100. Eso nos va a dar un coeficiente de variación de 14,09%. Voy a ponerlo aquí por espacio, ¿ok? Hacemos lo mismo para la Y. Entonces, desviación estándar, que es 620, dividido entre promedio, que es 4280 por 100. Entonces 620 entre 4280 por 100. Eso les va a dar 14,49%. Recuerden que es un porcentaje, ¿verdad? Por eso va por 100. En la Z, la empresa Z, igual desviación estándar, ahí no la voy a anotar, es lo mismo. 700 dividido entre promedio, que es 3800 por 100. Eso les va a dar 18,42%. Y en la W sería desviación estándar, que es 600 dividido entre 4200 por 100. Eso les va a dar 14, si redondeamos, 14,29%. ¿Cuál empresa presentó menor variabilidad relativa? La que tenga un menor porcentaje de variación.
O sea, en ese caso sería la empresa X tuvo menor variabilidad relativa, fue de 14,09%. Esa es la respuesta correcta. La 53, para terminar acá, dice, considere la siguiente información. Durante cierto mes se realiza una investigación en 3 hospitales relacionada con la masa que poseen los bebés al nacer. En el estudio se incluyen únicamente las masas de los bebés que poseen una misma talla y se considera que las medidas son adecuadas para esa talla. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Ojo que nos dan 3 hospitales, A, B y C. La masa promedio, o sea, esto es promedio o media aritmética, que es lo mismo, y la desviación estándar. Felipe es un bebé incluido en la investigación, y nació en el hospital A y su masa fue de 2,8 kilogramos. Santiago, uno de los bebés incluidos en la investigación, nació en el hospital C y su masa es de 3 kilogramos. Vamos a ver qué era lo que pedía. Esa es la 53 del técnico. Repito, estoy haciendo un repaso de quinto con preguntas del técnico. Ojo, decía, de acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. El coeficiente de variación del hospital B es menor que el de los hospitales A y C. Ok, coeficiente de variación. Recuerden que coeficiente de variación, cuando lo vamos a hallar, voy a escribirlo por acá. Coeficiente de variación es desviación estándar entre promedio por 100 y que esa fórmula viene en bachillerato. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ir haciéndolo en la calculadora. Para el hospital A, desviación estándar 0.5 dividido entre promedio, que es 3 por 100. Eso a ustedes les va a dar 16,67% de variación en el hospital A. Vamos con el hospital B, desviación estándar, que es 0.1 dividido entre promedio, que es 3.2 por 100. Les va a dar que en el hospital B el coeficiente de variación es en este caso de 3,13% si redondeamos. Y en el hospital C igual, desviación estándar dividido entre promedio es 3.3 por 100. Ok, eso les va a dar 7,58% si redondeamos. Ok, entonces una vez que ya ustedes tienen todos los coeficientes de variación, lo que van a hacer es comparar. Dice que sí es cierto que el del hospital B es menor que el del hospital A y C. Es cierto, el del hospital B es 3,13 y en el A y el C es mayor. Entonces esta es correcta. Ok, ojalá lo vayan anotando en el examen que ustedes tienen. Dice la segunda, al momento de sus nacimientos, la masa de Felipe ocupó una mejor posición relativa con respecto a la masa de los bebés del hospital A que la masa de Santiago con respecto a los bebés del hospital C. Ok, aquí es donde entra lo de posición relativa. Voy a borrar lo que he hecho hasta el momento, por eso ojalá ustedes lo copien en el examen de ustedes por espacio acá. Yo les decía a ustedes y habíamos hecho problemas donde se comparan dos grupos que son muy diferentes. Por ejemplo, habíamos hecho problemas donde yo podía comparar un toro en su grupo de toros y un conejo en su grupo de conejos. ¿Quién es más pesado en su grupo? Será el toro más pesado en su grupo que el conejo en su grupo. O sea, hay dos hospitales. Nos están hablando de los hospitales A, que tienen estos datos, y los hospitales C. Ahí nacieron Felipe en el hospital A con este peso y Santiago en el hospital C con este peso. Resulta que si comparamos a Felipe en el hospital donde nació, que es el hospital A, ¿será que Felipe tuvo un mejor peso que Santiago en su hospital o comparado con los otros bebés de su hospital? Cuando yo quiero saber la posición, que de hecho muchas veces se les habla ahí de posición relativa o quién tuvo una mejor posición, la fórmula es posición relativa. Y la fórmula de posición relativa también viene en bachillerato. ¿Es posición relativa o estandarización? ¿Cómo se calcula? Es el dato. ¿Cuál es el dato? El dato que quiero estandarizar. ¿Cuál es el dato? Bueno, el peso de Felipe y el peso de Santiago. Dato
menos el promedio o la media aritmética entre la desviación estándar. Así se calcula. Y de hecho en bachillerato la fórmula viene escrita en palabras. La fórmula dice así explícitamente dato menos media aritmética entre desviación estándar. Entonces vamos a hallar la posición relativa de Felipe y la posición relativa de Santiago en su grupo. Vamos con Felipe. Entonces Felipe sería el dato. ¿Cuánto pesa Felipe? 2,8 menos el promedio. ¿Cuánto pesan en el hospital donde nació Felipe? Felipe nació en el hospital A, ahí pesan en promedio 3 kilogramos, entre la desviación estándar que es 0,5. Ok, así vamos a hallar la posición relativa de Felipe. Hacemos entonces esa operación y eso dice que nos da que la posición relativa de Felipe es menos 0,3. Ok, ya tengo la posición relativa de Felipe. Ahora voy con la posición relativa de Santiago. Vamos a ver dónde la hacemos. Aquí casi no hay espacio. Vamos ahora con la posición relativa de Santiago. Para Santiago hacemos exactamente lo mismo. O de hecho háganla ustedes ahí. Hagan dato, es lo que pesa Santiago, que es 3 kilogramos, menos el promedio, que es 3,3. dividido entre la desviación estándar, que es 0,25. Eso para Santiago, porque Santiago nació en el hospital C. Entonces es el peso de Santiago, que es 3, menos la desviación estándar, perdón, menos el promedio, que es 3,3, entre desviación estándar, que es 0,25. Dice que la posición relativa de Santiago, ¿cuánto les daría? Que les doy chance de que la calculen. Daría menos 1,2. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué hay que hacer? Comparar cuál de estos dos números es mayores. El que sea mayor es el que tiene mejor posición relativa. Cuando ustedes van a comparar dos negativos, no olviden que cuando comparan dos negativos es mayor el que está más cerca del cero. O sea, ¿quién tuvo un mayor peso en su grupo? Es mayor menos 0,3, Felipe. Entonces, la proposición decía que si al momento de su nacimiento la masa de Felipe ocupó una mejor posición relativa, esta es correcta y ya habíamos visto que esa también era correcta, entonces ahí eran ambas. Bueno chicos, ahí traté de hacer como un repaso de todo, espero que lo hayan aprovechado bastante, que tengan el examen para que vayan también haciendo ahí los apuntes y eso sería como un repaso de todo un poquito de lo que de la materia que se ha visto en quinto.